sistema lo pervierte de tal manera y sale con maestrías en homicidios, qué sé yo, homicidios en serie. La verdad que hay que hacer una reforma profunda. La ministra Bullrich está laburando muy bien eso. Fíjate cómo ahora los hace trabajar, ¿no? Que puedan ganarse el sustento y que trabajen y que hagan uniformes para los oficiales del servicio penitenciario, para la policía. O sea, está laburando muchísimo y necesitamos más, por supuesto. Soy la primera generación de universitarios en mi familia, vengo de una familia laburante, con mi viejo que tenía hasta 3 trabajos por día para poder bancarnos, mantenernos a mí y a mis 2 hermanos. ¿Siempre viviste en La Matanza? ¿Toda tu Viví en La infancia? Matanza cuando era chica, después en mi adolescencia vine para Capital, para la zona de Pompeya, la Comuna 4, la zona sur de Capital, y después volví a San Justo. ¿Qué más? Bueno, fui una mujer que durante muchísimos años he sido violentada, ¿no? Por el papá de mis 3 primeros nenes, cosas horribles. El tipo está prófugo de la justicia, lo llegamos a juicio oral en el año 2023, se dio la fuga. Y reconstruyendo y siendo el sostén Te estás de emocionando. esos pibes, ¿no? Mm. Que no es, a veces no es fácil para una mujer o para un hombre, porque yo no digo, no soy de las feministas que levanten la bandera de la violencia de género. La violencia intrafamiliar la pueden sufrir tanto hombres como mujeres, ¿no? Capaz que se mediatizan o se dan a conocer más casos de mujeres violentadas, pero hay muchos hombres también que han sido violentados o que han sido también víctimas de las falsas denuncias, lamentablemente. Arranqué a trabajar dentro del Estado Nacional en el año 2012. Hice toda una carrera técnica, o sea, no metida en la Claro, política, sí, sí, sí. técnica en diferentes organismos. Me han convocado para cubrir diferentes cargos técnicos, no cargos políticos. Y siempre he laburado, el laburo es mi cable a tierra, es 24/7, es como mi obsesión es trabajar y bien de Capricornio, que todo salga a la perfección y con el mínimo margen de error. Así llegué por currículum a diferentes organismos del Estado Nacional hasta que llego a Capital Humano en diciembre del 23. Me entrevistan, les gustó mi perfil y cuando, que fue el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, arrancamos ahí a laburar en Casa Patria Libertad, donde estaba la ministra, donde está. Ahí fue cuando empecé a decir me quiero involucrar en política, pero entendiendo la política como una herramienta para transformar realidades, no la política que veníamos mamando Claro. nosotros desde pendejos, que veías que los políticos, los dirigentes políticos, lo único que hacían era desarrollar políticas públicas, pero que para que no para asistir a diferentes sectores de la población, sino para enriquecerse sus propios bolsillos y los de sus partidos políticos. ¿Cuándo me hace el clic a mí de decir quiero hacer política y entendiendo, dejando el escritorio para hacer la política dentro del territorio y en los barrios en particular? Cuando comienzo a recibir del Ministerio de Seguridad, allá por enero del 23, las primeras denuncias en la línea 134. Ahí pude entender y comprender, escuchando los testimonios que venían incluso a nuestras oficinas y nosotros los acompañábamos a declarar a Comodoro Pi, el padecimiento de toda esa gente que estaba sufriendo, que fue utilizada, violentada y abusada por los punteros políticos, los gerentes de la pobreza o militantes del hambre, como los bauticé y los describo muy bien en el libro que saqué en mayo de este año. ¿Tenés algún recuerdo de algún caso puntual que te haya pegado? Sí, siempre menciono me acuerdo que yo estaba revisando expediente, además como subse legal, además de auditar y denunciar los casos de corrupción, que hemos hecho más de 35 denuncias por hecho de corrupción que sucedían en el antro de la corrupción, desarrollo social. Teníamos el control legal de las diferentes secretarías que componían Capital Humano: educación, cultura, trabajo. En ese momento estaba lo que era el residual del Ministerio de Mujeres, de niñez. El caso que me tocó mucho y que decís, wow, mirá, estos hijos de puta fueron por todo y pisaban al que estaba en el piso, pero al que estaba pidiendo ayuda se ocupaban de ir, pisarlo y ponerle las cadenas y decirle sos esclavo nuestro, porque de hecho estos hombres y mujeres que fueron utilizados y amenazados bajo lo que era el potenciar trabajo,
Son los esclavos del siglo XXI, como los esclavos que tuvimos acá en nuestro país, lamentablemente. Hubo un caso de una mujer que se apersonó, me llaman los chicos, hay una señora que quiere denunciar, está muy mal, me dice, entonces salgo personalmente a recibirla. Era una mujer que estaba dentro del movimiento Evita, el movimiento Evita que pertenece a Emilio Pérsico. El que estaba de los dos De lados los dos del lados del mostrador. mostrador, claro. Él era secretario de Economía Social, bueno, ahora no me acuerdo exacto el nombre del raviol, pero giraba fondos a las cooperativas que Claro, tenía, sí, sí. de las cuales Locura. había sido parte. Y manejaba todo, todos los potenciar, las cooperativas, los distintos programas que bajaban a las cooperativas. Esta mujer cobraba el potenciar y estaba dentro de lo que era ese movimiento Evita, porque para recibir la asignación que te daba el Estado Nacional, la recibías únicamente si estabas dentro de la orga de los diferentes movimientos. Tenía cáncer de mama, la habían operado y al día siguiente, que cuando le dan el alta, le dicen tenés que venir a marchar. Obviamente la mujer no podía ir a marchar porque estaba sin una mama, estaba recuperándose. No fue a marchar porque su físico se lo impedía y la dieron de baja. La mujer lloraba, mientras me lo contaba lloraba, y mientras lo contaba se levanta la remera y me muestra que le faltaba una mama. Me dice, para que me creas. Digo, señora, no me muestre, digo, le creo. Me dice, pero a mí nadie me creía. Entonces, ahí te das cuenta cómo no les importaba la persona. Ellos que eran los que abrazaban y nosotros luchamos por ustedes. O sea, los hicieron mierda, pero mierda psicológicamente también, porque para manipularlos de la manera en la cual fueron manipulados, se les metieron en la cabeza de tal manera, vendiéndole falsas ilusiones, y después los hacían entrar en ese círculo de violencia, que cuando la persona tal vez quería salir de ese sistema porque no quería ir a marchar, no podía, porque sabía que o le daban de baja el plan social o le cortaban los bolsones de comida que le entregaban a gente que, no tenía para morfar, ¿entendés? Y el que podía salir, porque hubo muchos casos de gente que salió porque no se aguantaba ese nivel de violencia, después iban los punteros en los barrios a amenazarlos, a cagarlos a tiros, a prenderle fuego a las casillas humildes en donde vivieron. Entonces, ahí fue cuando vos decís, fueron por todo, no les alcanzaba con chorear la guita que recibían de desarrollo social, sino que les sacaban al que nada tenía. Estamos hablando de gente que vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad social. Ahí viste, cuando sentís todo el dolor, cuando lo cuento en el libro me paro del lugar de la víctima, de esos hombres y mujeres que sentían miedo, porque mucho después hubo muchos que iban acusando, ¿y por qué no denunciaban antes? Pero flaco, ¿denunciar qué? Si no tenían el respaldo de ningún funcionario público que los acompañara y les dijera... denunciá que a vos no te saco el subsidio que necesitas. Eso lo hizo esta gestión. Y de la mano de Javier Milei y de Sandra Petovelo, que tuvo unos ovarios enormes al enfrentarse a todo ese sistema de corrupción, en donde tenías organizaciones sociales, en donde tenías exfuncionarios nacionales. Estaba todo ideado a la perfección para sacar guita del Estado Nacional y para sacar guita de estos pobres tipos que cobraban una asistencia, un subsidio, para poder, que en teoría era para que después se incluyan dentro del mundo del trabajo, y nada de eso sucedía, obviamente. O sea, Sandra pudo romper el paradigma del asistencialismo a la asistencia directa, que eso no había sucedido nunca en nuestro país. Y